Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de La Hora de la Verdad. Cuando tuve el honor de compartir con usted responsabilidades en el Ministerio del Interior y de Justicia, no dictábamos decretos, sino que fumigábamos. Era la orden del presidente y era un elemento esencial en la lucha contra el narcotráfico. Ahora se dictan decretos. Este que se dictó o se va a dictar, ¿qué es lo que contiene y cuál es la mejora o el avance que hay frente a lo que teníamos? ¿En qué estamos, doctor Nieto? Doctor Londoño, el honor era mío y además hay que recordar que usted era mi jefe y que eso hacía una enorme diferencia a favor mío sin la menor duda. Dicho esto, lo primero que hay que decir es que no es un decreto sino un borrador de decreto, es decir, todavía no existe la norma jurídica. Lo prepara el Ministerio de Justicia y va dirigido a suplir las condiciones que establece la Corte Constitucional para efectos de que se pueda reanudar la fumigación. ¿Está cerca de salir? Si uno le cree al gobierno nacional, sí, debería estar cerca de salir. Pero habría que decir que, en todo caso, hay unos elementos de fondo que se supone que tienen que estar resueltos antes de que se expida el decreto y efectivamente se pueda hacer con ese sustento jurídico la fumigación, la aspersión aérea con glifosato. En particular, y me parece que no es un tema menor, hay dos elementos que todavía no se consiguen. Uno, que el ANLA apruebe la modificación del plan de manejo ambiental del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea. Para ese efecto, el ANLA hizo ya una audiencia, pero no se ha pronunciado sobre la modificación del plan, del programa de erradicación, y sin que ese concepto esté, pues seguiremos en tal vez. Y por el otro lado, que el Instituto Nacional de Salud entregue un concepto sobre los riesgos de aspersión y cómo mitigarlos. Sobre este punto también habría que decir que eso debería ser una tarea relativamente sencilla, porque los riesgos no cambian de manera sustantiva si se hace aspersión aérea o si la aspersión se hace en tierra o por un mecanismo distinto al de la aspersión aérea. Es básicamente lo mismo. Y no sobra recordarle a la gente que la Agencia Internacional de Estudios sobre el Cáncer, de investigaciones sobre el cáncer de la Organización Mundial de la Salud, a la que se le endilga la responsabilidad de haber señalado que el glifosato podía ser un causante del linfoma de No-Hodgkins, no hizo distinción ninguna cuando hizo tal clasificación entre si el glifosato se usaba por aspersión aérea o por un método distinto, por un lado, y por el otro, habría que advertir también que en Colombia se usa el glifosato incluso a través de aspersión aérea contra otros cultivos, estos no ilícitos, sino lícitos, y que por tanto uno no entendería por qué habría que cambiar el concepto, bien de la ANLA, bien del Instituto Nacional de Salud, porque se fuese a hacer aspersión aérea con glifosato de la coca en particular. Los riesgos del glifosato, si los hay, son iguales para cualquier cultivo, y los riesgos del glifosato, si los hay, son fundamentalmente iguales, úsese el método de aspersión que se quiera usar. Que se haya prohibido solamente la aspersión aérea con glifosato frente a la coca demuestra la politización de la decisión y la ausencia de sustento científico o de preocupación real sobre la salud humana cuando se tomó la decisión. Doctor Nieto, le hago esta observación pues que usted debe tener muy presente, y es que la utilización del glifosato, que no es contra la coca, se hace en lugares muy cerca de los sitios muy poblados del país.
Es que el glifosato se utiliza en todo, se utiliza para el café, se utiliza para el arroz, se utiliza para el algodón cuando se siembra, para todo, porque es un elemento fundamental para mantener en vivo esos cultivos. Entonces es mucho más peligroso el glifosato que se utiliza contra las plagas en el arroz que el glifosato que se utiliza en la selva contra la coca. Pues parece bastante obvio, ¿no? Y doctor Nieto, en la época del presidente Uribe se fumigó y se fumigó. ¿Usted como viceministro recuerda que alguna vez se hubiera planteado un hecho cierto y científicamente comprobado de un daño que le hiciera el glifosato a alguien? En absoluto. Uno tendría que recordarle también a todos los oyentes que el glifosato es el herbicida más usado en el mundo, que es vendido en casi todos los países, incluyendo Canadá, Japón y la inmensa mayoría de la Unión Europea, con aprobación y estudios de sus autoridades ambientales y de salud. Digamos, el glifosato no es lo digo entre comillas, un problema, y aquí cierro las comillas, para Colombia. Es que el glifosato se usa en todas partes del mundo. Eso es lo primero que hay que saber y que uno tiene que recordar. Lo segundo, que el glifosato se usa en Colombia contra toda clase de cultivos lícitos, tanto por vía aérea, como por ejemplo se usa por vía aérea en arroz y caña de azúcar, como con tractor y con bomba espaldera, como se usa en flores, palma, cacao, café, banano y toda clase de frutales y hortalizas. Además, en Colombia se usan alrededor de 10 millones de litros anuales de glifosato, doctor Londón. De ellos, menos del 5%. 450.000 en su momento se usaban para fumigar coca. Lo demás se usaba para fumigar cultivos lícitos. Y la cosa es aún más importante. Si se dejara de usar el glifosato, se calcula que la producción agrícola en Colombia caería un 30 o un 40%, porque los cultivos serían muchísimo menos productivos, porque los atacarían las malezas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo voy a decir de otra forma, si se suspendiera el uso del glifosato hoy en Colombia, sería un desastre con gravísimas consecuencias para la provisión de alimentos y la nutrición de los colombianos. De manera que uno tiene que entender y volver a decirlo una y otra vez, la decisión de suspender la aspersión aérea con glifosato contra la coca no tiene sustento científico, no tiene sustento en materia de salud pública y no tiene sustento medioambiental. Es una decisión de carácter político, dirigida en su momento a complacer a las FARC, porque la suspensión de la expresión aérea fue una de las medidas que solicitó las FARC para efectos de sentarse a la mesa con el gobierno de Santos y finalmente después para firmar el componente de narcotráfico del pacto de Santos con las FARC que se hizo, recordará usted, en el 2014. Sería excelente que no se necesitara glifosato porque no hubiera plagas. El problema, doctor Nieto, es que hay plagas y hay que combatir las plagas, y si no se combaten las plagas, la humanidad se muere de hambre. Entonces hay que combatir las plagas, y ese combate contra las plagas tiene algún efecto, alguno, el que sea, pero un efecto que es muy inferior al daño que hace la plaga que combate el glifosato. Eso apenas es obvio. Recordémosle a la gente, vale la pena que el glifosato se consigue en cualquier almacén, en cualquier tienda donde vendan productos agrícolas con el nombre de Roundup. Es el Roundup. Vaya, cómprelo en cualquier sitio, en la avenida Caracas con la 70 y algo, hay un almacén muy grande. Vaya y pida Roundup y compre el que usted necesite. Eso es lo que la Corte Constitucional considera un gran peligro para la humanidad porque se aplique en los cultivos ilícitos por allá en la selva. No hay duda ninguna. Lo que se trata es de proteger el negocio de las FARC, que es uno de los negocios más rentables del mundo, ¿no? No olvidemos que son 1.300 toneladas que produce solamente Colombia a $100 el gramo al consumidor final. Lo que eso significa son ceros y ceros y ceros. Es uno de los negocios grandes del mundo. Doctor Nieto, nos dicen, y le confieso que yo no he querido leer ese borrador de decreto,
detesto la mala literatura, pero además claro, cuando se ocupa de temas así, que se necesite un decreto para poder hacer lo que hacíamos siempre sin daño para nadie y con beneficio para tantos. Porque recuerde que en la época del presidente Uribe las extensiones sembradas de coca se redujeron a 48.000 y hubiera podido ser todavía mejor si hubiéramos continuado al ritmo que usted y yo traíamos desde el ministerio en la compañía o siguiendo las órdenes del presidente Uribe. Y eso le sirve a la humanidad extraordinariamente. Pero dicen que el borrador dice que habría ciertos lugares del país donde no se fumigaría con glifosato, lo que supondría, me imagino, una invitación para los bandidos para que siembren en esos lugares. ¿Usted nos quiere contar algo sobre el particular? Doctor Londoño, sí señor, pero déjeme un segundo porque me parece que vale la pena mirar algo antes. Usted dice que se consigue el glifosato fundamentalmente bajo la marca de Roundup, y eso es cierto, pero hay muchas más. En Colombia hay algo más de 700 formulaciones de este tipo de sustancias, digamos, de herbicidas aprobados. De ellos, 118 tienen glifosato como ingrediente activo. 118. Así que, digamos, es verdad, aquí hay Roundup, pero pues hay muchísimas otras marcas porque la fabricante original del glifosato y quien hizo el diseño de la molécula, después finalmente perdió ya hace varios años el control sobre la misma, se volvió pública y hoy hay infinidad de fabricantes y muchísimas marcas porque se volvió un genérico. Ahora, dicho esto, también habría que advertir que el glifosato que se usaba para la fumigación en Colombia, doctor Londoño, no era el Roundup, curiosamente, sino fundamentalmente uno chino, que era de bastante menos calidad que el Roundup. Entiendo que eso cambió y que el año pasado por fin rompieron algo que no olía muy bien al interior de la Policía Nacional y han retornado a un uso de glifosato para erradicación manual de mejores condiciones que el que tenía chino y que se estaba usando en nuestro país. Eso creo que es un dato positivo. Dice sí el decreto, según recuerdo, el borrador de decreto, según recuerdo, que se podrá hacer la fumigación, pero que se va a hacer de acuerdo con lo que diga la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA, de manera que es al final la ANLA la que define dónde puede o no puede usarse el glifosato a través de aspersión aérea. Lo hará la DIRAN, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía, pero la definición de en dónde, o los límites de en dónde, lo tendrá que hacer la ANLA. Y yo supongo que la ANLA tendrá unos límites de uso en parques nacionales. No estoy seguro, no me acuerdo de haberlo leído, doctor Londoño, en el borrador del decreto, si se mantiene la prohibición o no de la aspersión aérea en las zonas de frontera. Usted se recordará, doctor Londoño, que toda esta discusión se inició porque el gobierno empezó la prohibición de la aspersión aérea en la frontera con Ecuador y después la extendió a la frontera con Venezuela y finalmente a todo el territorio nacional. En el primer caso, en el caso del Ecuador, sobre la idea de que era un mecanismo para resolver parte de la discusión que había con el hermano país,
sobre eventuales daños ambientales por esa expresión aérea en esa zona de frontera. Se establecieron 10 kilómetros de veda y después, sin ninguna excusa, insisto, a la zona de frontera con Venezuela y después al resto del país. No, lo digo, lo repito, no me acuerdo de haber leído tal cosa en el borrador del decreto. Lo que sí, y puedo asegurar, de eso estoy seguro, es que quien define los límites geográficos es la ANLA. Bueno, la ANLA decide eso, así como el Ministerio de Salud va a decidir si hay o no hay recolección de firmas para la revocatoria de alcaldes. Entonces, pues no sé, falta que el Ministerio de Transporte decida sobre el nuevo proyecto para cambiar la administración de justicia en Colombia. En fin, me parece que se están trastocando las funciones y que estamos pues en un mundo, en el extraño mundo de su uso. Yo no sé si usted vio alguna vez esa tira cómica que era muy significativa, el mundo especial de su uso, pues esto parece así. Aquí manda a la gente que no tiene que mandar en los asuntos más insólitos. Ahora es la ANLA la que va a resolver el problema de la fumigación con glifosato. No sé si se compara el daño eventual que cause la fumigación con glifosato en alguna mate plátano que esté por ahí cerca con el daño que causa la coca para el país, para América y para el mundo. Y para el mundo. Es que este es un problema de salud pública universal. Y la salud entendida no solamente en el sentido puramente biológico del tema, sino la salud de las comunidades, la salud del país, la salud de la juventud, la salud de los pueblos amenazados por esta cosa terrible que es el narcotráfico. Doctor Nieto, ¿y jurídicamente qué se sigue? Yo ya tengo que preguntar porque estoy desactualizado en estas materias de un borrador que se sigue. En mi tiempo... recuerde, en mi tiempo y en el suyo llegaban los decretos de Palacio y uno los miraba y uno los habría discutido no con el presidente y uno firmaba. Ahora hay borradores y después de ese borrador, ¿qué se sigue, doctor Nieto? Usted se acordará que en el extraño mundo de su uso, que era esa comiqueta, esa historieta de los 60, ya no me acuerdo, 60 o principios de los 70, su uso era el personaje que tenía una miopía y usaba unos lentes enormes y una boina con estilo detectivesco. Y creo que lo más divertido de la comiqueta era el cinismo del personaje. Dicho esto, sobre su uso, doctor Londoño, que no lo conocieron muchos de que nos están oyendo, sospecho, habría que decir que pues, con el borrador de decreto debe pasar lo mismo que con todos. Es decir, hay que firmarlo, pero pues si aquí estamos sujetos a que se produzcan como se afirma los conceptos del Instituto Nacional de Salud y de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales de la ANLA, pues no se firmará sino hasta que efectivamente esos dos conceptos se produzcan. Uno pensaría que las declaraciones de Diego Molano, el nuevo ministro de Defensa, van en la línea de que tienen certeza de que esos conceptos se van a producir prontamente, porque usted recordará, el ministro dijo que en marzo se reanudaría la aspersión aérea con glifosato. Luego él debe tener una información que le permita sostener que efectivamente para entonces tendrán los dos conceptos de las dos agencias, que además son agencias de gobierno, no estamos hablando aquí de un concepto de la Procuraduría o la Fiscalía, o en fin, de una entidad del Estado, pero que no es del Ejecutivo, ¿no? Estamos hablando de dos agencias gubernamentales que dependen del presidente de la República. Así que pues, lo que se hayan demorado es una pregunta que no se hace. ¿Por qué estas agencias del gobierno se han demorado tanto en producir los estudios? Y lo que se demoren ahora, pues tiene la misma respuesta. Depende del gobierno nacional. ¿Usted se acuerda la montaña de papeles que traía siempre debajo del brazo el coronel Luis Alfonso Plazas cuando le hablaban de este tema del glifosato y de la fumigación, con conceptos científicos de las mejores universidades de los Estados Unidos, de los mejores centros de salud del mundo, de todas partes? El coronel Plazas se volvió una verdadera autoridad en el mundo en esta materia biológica.
porque pues todos los días lo acusaban al gobierno de eso y era la Dirección Nacional de Estupefacientes la que enfrentaba el tema. Pero mientras tanto se fumigaba y se fumigaba. Resultados de 200.000 hectáreas más o menos, 180.000 hectáreas que encontró el presidente Uribe, la dejó en 48 o 45. Y eso cuánta cocaína menos es, y eso cuánta tragedia menos es, y eso cuánto dolor, y eso cuánta inseguridad para el mundo. Bueno, eso es lo que no se mide, pero seguimos midiendo. La ANLA nos dirá si se puede o no se puede fumigar sin daño. De pronto la ANLA llega a la conclusión de que los herbicidas son dañinos. Pues claro que son dañinos. Si el herbicida, su nombre lo dice, es para matar hierbas malas, para matar plagas que vienen con las hierbas malas. Los fungicidas, ¿qué son? Pues para matar cosas. Y entonces, pues todo producto que mate puede ser dañino, ¿no es cierto? Ojalá no hubiera nada que matara en el universo, pero pues sería un control biológico muy distinto del que conocemos. En fin, doctor Nieto, usted nos irá contando qué pasa con el borrador y cuándo el borrador se convierte en decreto y cuándo el decreto se publica y cuándo empieza su aplicación. Bueno, doctor Rafael Nieto, muchísimas gracias por estar con nosotros, siempre interesantes y siempre oportunas y siempre significativas para todos nuestros oyentes las palabras suyas. Muchísimas gracias, doctor Nieto. Doctor Londoño, muchas gracias. Déjeme hacerle 2 comentarios últimos. Los que quiera, por favor, adelante. Son importantes, pero muy rápidos. Mire, nosotros alcanzamos a un piso de 48.000 hectáreas, según SINCI, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas. Usted sabe que hay 2 sistemas, el de la CIA y los Estados Unidos y el de Naciones Unidas. Según SINCI, la cifra más baja que se alcanzó fue esta de 48.000 hectáreas. Para que la gente tenga una idea, según ese mismo sistema, en el 2019, que es el último año de cifras consolidadas, había 154.000 hectáreas. Y alcanzamos a tener en el 2017 209.000. Es decir, desde que se suspendió la expresión aérea, se multiplicaron los narcocultivos hasta 4 veces y hoy estamos en 3 veces más que lo que había cuando se suspendió. Eso es lo primero. La producción de cocaína bajó ese mismo año a 290 toneladas. Y en el año 2019 había 1.137 toneladas de producción de cocaína. 4 veces más, lo que significa, por otro lado, que la productividad de los cultivos de coca ha mejorado de manera sustantiva. Se ha tecnificado, incluso usando glifosato por parte de los mismos cocaleros para atacar las plagas que pueden afectar la producción de la coca. Eso es lo primero que hay que decir. Y lo segundo, para que la gente entienda que la decisión es absolutamente politizada. ¿Con base en qué? Alegando que dicen que el glifosato es peligroso. Porque la Agencia para Investigación sobre el Cáncer dice que el glifosato está en una lista, se llama la 2A, como probablemente cancerígeno para los seres humanos, diciendo que no hay pruebas concluyentes, pero que eventualmente puede causar un tipo de cáncer en particular que se llama linfoma de No-Hodgkin. Usted sabe, doctor Londoño, que no hay un estudio del Instituto Nacional de Salud que diga que hay vínculos en Colombia sobre los casos de No-Hodgkin con glifosato. Eso nunca se ha estudiado. Ninguno. No hay estudio alguno que pueda probar ese vínculo eventual entre ese tipo de cáncer en particular y el uso del glifosato. Pero hay otra cosa que es absolutamente más relevante y que muestra la politización de la decisión. La Corte Constitucional no ha dicho nunca absolutamente nada sobre los otros 82 agentes que están en la lista 2A junto al glifosato y que eventualmente podrían ser cancerígenos. Pero para más sorpresa, no ha dicho nada sobre los 120 que están en el grupo 1 que está probado que sean cancerígenos. Sobre lo único que se ha pronunciado es sobre el glifosato. Es que, doctor Rafael Nieto, doctor Fernando, en esa categoría que usted habla, la 2A, donde están clasificados los probablemente cancerígenos, uno encuentra las carnes rojas, uno encuentra el spray para cabello, los esteroides, el aceite de cocina, y sobre eso nadie hace escándalo.
¿O, Uy, es que, o las cámaras bronceadoras? Uy, de mar, usted puso un tema muy, muy grave. El aceite de cocina es tan grave como el glifosato, tan cancerígeno como el glifosato. Tan Entonces, probablemente cancerígeno, ¿sí? entonces dejemos de cocinar. Esa es una buena solución. Volvamos a comer sin cocinar. Bueno, en fin, que lo diga la Corte Constitucional y entonces no. Y ni tomar café, ¿no, doctor Londoño? Ay, no diga, ay, no diga, ay, no diga. No. Ni tomar Sergio, café, cuide. porque pues, los cultivos de café pues también los asperjan con glifosato, entonces imagínese. Todos, por Dios, todos. En todas partes, en todas las zonas cafeteras, usted ve a un hombre con el tanque ese al hombro regando glifosato para que el café pueda darse. Es que si no, no se da el café. Obviamente el piso absorbe y el palo del café termina absorbiendo en alguna proporción el glifosato, de manera, pero calle esos ojos. ¿Qué tal pues que ahora resuelvan que el café también puede ser cancerígeno y la Corte Constitucional prohíba su siembra? De pronto, a estos genios de la Corte Constitucional no les queda lejos nada. De pronto prohíben sembrar café en Colombia. Y de paso arroz y caña de azúcar. No, pues no comer carne, no ir al salón de belleza, no ponerse una cámara bronceadora, no exponerse al sol. Mejor dicho, si vamos así, ni respirar siquiera. Vivir es peligroso. Ave María, por Dios, Ave María. Doctor Rafael Nieto Loaiza, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta conversación que terminó en el fondo siendo muy divertida, ¿no? Porque... Pues tristemente divertida, doctor Londoño. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.